la Red Nacional de Almacenamiento de Energía de CONACYT. Y bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y bueno, un placer estar dando este mini cursito, ¿no? Sobre análisis de espectros de impedancia empleando funciones de transferencia. Antes de empezar la presentación, me gustaría dejarles, por ahí les voy a pasar una bibliografía, incluso luego por correo, bueno, va a quedar grabado dentro de lo que es el video, pero bueno, en la parte inferior de la presentación, estoy incluyendo por ahí los logos que se han publicado de lo que es el International Symposium of Electrochemical Impedance Spectroscopy, donde pueden encontrar muy buena información sobre los temas que voy a estar, o el tema que voy a estar abordando el día de hoy. Les invito a que echen un ojo sobre todo a los special issues que se publican en Electrochemical Acta. Hay muchos sobre almacenamiento de energía, que es básicamente donde voy a tratar de centrar los ejemplos el día de hoy, aunque bueno, la cuestión del análisis de los datos de impedancia va a ser bastante general. No va a ser únicamente abocados a un solo sistema. Y bueno, antes de comenzar la presentación, también me gustaría dar el breve resumen de lo que va a ser este mini curso. La primera parte, que es lo resaltado en azul marino, es básicamente la descripción cualitativa, un recordatorio sobre lo que es la impedancia, consideraciones para realizar la impedancia, modelamiento de una celda de ion litio, que está muy conectado todo lo que es el modelamiento de corriente directa con el análisis de la impedancia, mediciones de una celda de ion litio, qué es la impedancia, ventajas sobre métodos de corriente directa, representaciones y análisis de la impedancia. Todo esto, bueno, se ha abordado de manera particular en sesiones previas. Y bueno, yo nada más voy a dar un breve recordatorio para tratar de hacer una conexión con lo que va a ser ya la parte del análisis cuantitativo, que es la parte de los temas del final, que son Kramers-Kronig, entendimiento de las señales que componen la impedancia como señales periódicas y fasores particulares de la impedancia que hay, y bueno, todo lo que es, a final de cuentas, el modelo de la impedancia, que está constituido por un sistema de ecuaciones con fasores. Algunos ejemplos de las simulaciones y bueno, sobre todo consideraciones para la impedancia de 2 y 3 electrodos, cual propiamente simular. Y dentro de lo que es el breve recordatorio sobre la técnica de impedancia, me gustaría empezar con este ejemplo para ver todo lo que es la robustez que ofrece esta técnica. En la parte de la izquierda hay una curva de polarización para una celda de combustible. Se puede establecer un ejemplo similar con lo que es una batería. Y bueno, lo que quiero destacar, esta curva de polarización, para los que no están familiarizados, se obtiene al barrer el potencial, una velocidad de barrido bastante lenta, barriendo el potencial, incrementándolo linealmente, puede ser hacia la región anódica o hacia la región catódica. Y básicamente se recibe bueno, aquí está al revés, la corriente como salida. Propiamente debería en el eje de las Y, pero bueno, está al revés. Es la variable entrada, variable de salida, la corriente. Y entonces se obtiene esta curva de polarización. En la curva de polarización se puede obtener lo que se conoce como la resistencia a la polarización, un parámetro por ahí bastante importante. Voy a hablar un poco más adelante de él. Y lo que quiero destacar es que por ejemplo, esta resistencia a la polarización que se obtiene de la pendiente de esta curva, aproximadamente a 0.7, digamos, ofrece solamente un solo para toda la complejidad que es el sistema de una celda de combustible. Aunque bueno, aquí se está principalmente caracterizando lo que es el cátodo, un cátodo de platino-carbón, donde se está reduciendo el oxígeno. Más que hablar de los fenómenos particulares de este sistema, quiero hablar de que hay procesos cinéticos y de fenómenos de transporte que están acoplados. Y todo lo que ofrece esta técnica de corriente directa, que es la curva de polarización, en este análisis que les acabo de mencionar, se encuentra abocado a determinar únicamente la resistencia a la polarización con este valor particular este valor particular de corriente, 0.7 aproximadamente amperes por centímetro cuadrado, o bien 0.5 volts. Entonces, a este valor de 0.5 volts tenemos toda la complejidad, o sea, todo lo que se pueda medir dentro del proceso en términos de la cinética del transporte, se encuentra representado por este parámetro. Entonces, eso es
una limitación bastante fuerte de las técnicas de corriente directa. Por otra parte, en la parte derecha tenemos espectros de impedancia potenciostática que se trazaron precisamente alrededor de estas zonas de potencial. Y bueno, aquí vamos a ver también dentro de lo que son las señales de la impedancia, vemos de que cada una de estas curvas corresponde a un valor de potencial, ¿sí? Y se traza diferentes frecuencias. Se traza diferentes frecuencias, pero el hecho de aplicar diferentes frecuencias a un solo valor de potencial permite que todos estos procesos que les acabo de mencionar, cinéticos, de transporte, incluso pueden ser reacciones químicas acopladas, se desacoplen debido a esa relajación con la impedancia que se genera con la aplicación del potencial. Entonces tenemos que, en pocas palabras, en función de la frecuencia para un valor de potencial, yo puedo deconvolucionar y ver zonas de la impedancia donde domine completamente la cuestión cinética y zonas donde domine completamente la cuestión de los fenómenos de transporte. Entonces, la riqueza que ofrece la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica es muchísima, sobre todo para poder evaluar parámetros cinéticos, incluso parámetros de transporte que se encuentran, que determinan el comportamiento de un sistema electroquímico, por lo general. Entonces, aquí podemos ver de que este parámetro de resistencia a la polarización, cuando esto es lo que se conoce, bueno, los diagramas noicos ya los revisaron en otras sesiones. Esta es la zona de altas frecuencias, entonces esta zona se aproxima de altas frecuencias, medianas frecuencias a bajas frecuencias. Entonces la resistencia a la polarización estaría por aquí, donde ya obviamente la frecuencia es virtualmente cero. Entonces, bueno, esa es una cuestión aquí que se tiene que extrapolar, porque obviamente el valor queda aproximadamente como en 0.01 milihertz. Pero bueno, quiero resaltar justo esa cuestión de cómo la impedancia ofrece un panorama diferente debido a la separación que hace de cada uno de los fenómenos que existen en el sistema a evaluarse, ¿no? Y bueno, también este ejemplo me va a servir para situar otras cuestiones, sobre todo esas cuestiones muy importantes que se tienen que tener en cuenta para realizar la impedancia. Justo como lo mencionaba en esta diapositiva inicial, la técnica de espectroscopía de impedancia no se puede utilizar sin conocimiento previo de una técnica de corriente directa. Es decir, yo no puedo agarrar un sistema, evaluarlo directamente yendo a la impedancia. Primero tengo que hacer como si estuviera en este punto, una evaluación por una técnica de corriente directa, puede ser voltamperometría, cronopotenciometría, etcétera, para evaluar justo cómo es, sobre todo las regiones de potencial y corriente, más o menos, que pueden generarse en un sistema electroquímico. Y también requiero una caracterización, también lo que se conocería como textural, estructural y de composición de lo que es la interfase, desde evaluar la composición, por ejemplo, del material catódico. Bueno, eso es algo que obviamente va a depender del estado de carga de la batería. De manera general, también se tiene que establecer la composición, por ejemplo, de lo que es el electrodo evolucionando durante todo el estado de carga. Se tiene que conocer también cómo es la textura del electrodo en términos de la morfología, también desde el punto de vista de la estructura, es decir, bueno, podemos saber cuánta composición hay en términos atómicos, pero la estructura que está formando es bastante importante también para saber en la impedancia, cuando uno está determinando el espectro de impedancia, a qué estructura uno le está midiendo ese análisis de impedancia. Entonces, estos dos puntos son muy importantes a realizar previo de realizar el espectro de impedancia y posteriormente su análisis. También es necesario conocer cuáles son las limitaciones de la técnica. O sea, la impedancia no puede servir para evaluar, sobre todo, sistemas que evolucionan muy rápidamente. Entonces, se necesita también saber un conocimiento de cómo es la señal. Eso lo vamos a abordar porque es parte del modelo bueno, de cómo se establecen los modelos de impedancia empleando fasores. Y también necesitamos conocer si hay errores, esos errores que típicamente se determinan por transformadas de Kramers-Kronig. Vamos a revisar
rápidamente también qué es esa evaluación para conocer errores, sobre todo no causales que se pudieran tener si el sistema evoluciona, etcétera, si el sistema no es repetible, muchas de estas situaciones, todo eso también necesita conocerse. Y bueno, dos puntos muy importantes, los tres primeros obviamente es para realizar los espectros de impedancia, los dos últimos son necesarios para realizar la evaluación de la impedancia empleando lo que son modelos físico-químicos. Entonces necesitamos también conocer información mecanística del sistema a evaluar, incluyendo obviamente información de la literatura. O sea, ya una vez que realicé mi espectro de impedancia, también necesito saber qué mecanismos se han reportado para llevar a cabo la evaluación de este sistema. Y en eso también se involucra lo que es el último punto, lo más importante es necesito para establecer un modelo mediante fasores de la impedancia, necesito conocer un modelo cinético de corriente directa, que es precisamente lo que yo voy a transformar con el fasor, considerando los fenómenos de transporte y la cinética del sistema evaluado. Entonces, bueno, la técnica de impedancia, en varios libros se comenta, sin esta información no se recomienda iniciarse. Es algo importante a evaluar. Y justo dentro de lo que es una de las partes indispensables de lo que es la, la, la cuestión del análisis de los datos de impedancia justo con fasores, se requiere conocer, en este caso, para los almacenadores de energía, lo que es el modelamiento. Voy a hablar particularmente de una celda de ion litio. Un caso similar se puede establecer para capacitores, supercapacitores. Y lo más importante a destacar aquí existe una gama muy importante de tipos de modelos para una celda de ion litio, desde aquellos que se establecen al nivel atómico para explicar la estructura electrónica, que son estos en la parte inferior izquierda de esta gráfica, hasta aquellos que pasan por la parte mesoscópica, bueno, analizando un poco más clústeres de átomos, ya un poco más involucrando lo que es sobre todo la mecánica, perdón, la dinámica molecular. La parte inicial se evalúa principalmente por la teoría de funcionales de la densidad. Ya esta región más de clústeres hacia lo que comenté de dinámica molecular. La microestructura ya son métodos más estocásticos, sobre todo Monte Carlo y métodos que confían mucho en la distribución estadística de los comportamientos de los sistemas, sobre todo de almacenamiento de energía. Y la parte final, que es la macroescala, digamos que este es el tipo de modelamiento que se establece, que va generalmente de algunos regiones de algunos micrómetros hasta metros o kilómetros para modelar este tipo de modelamiento que es para macroescala. Es precisamente aquel que sirve para evaluar lo que es la técnica de impedancia electroquímica, ¿no? Y bueno, en este caso particular también para evaluar la corriente directa o un modelo de corriente directa para la parte de la batería de ion litio. ¿Y por qué? Bueno, ese es el que se selecciona, a final de cuentas, porque generalmente el rango de los fenómenos, sobre todo que se tratan de integrar para describir el comportamiento de esta técnica electroquímica, la impedancia, se establecen en justo este rango de micrómetros. Bueno, aquí está más o menos milímetros, está un poco desfasada la gráfica, pero va de micrómetros aproximadamente metros. Entonces, este tipo de modelamiento continuo es el que nos sirve para poder transferirlo hacia una función de transferencia, perdón, utilizarlo como una función de transferencia para analizar los datos de impedancia. Y bueno, voy a empezar con esta diapositiva. Una disculpa, algunas diapositivas por ahí vienen en inglés. Lo primero que hay que reconocer, esto lo voy a tratar de pasar bastante rápido, pero bueno, es necesario que lo tengan en mente para, sobre todo, recordarles un poco lo que es la literatura de este tipo de modelamiento. Estos son los modelos que vamos a revisar, los que nos van a permitir establecer de la parte del tiempo a la parte de la frecuencia. Y bueno, lo primero es que hay que reconocer que todos los electrodos, la mayoría de los electrodos de baterías, sobre todo bueno, en los sistemas que vamos a considerar en este minicurso, se están integrados por tres componentes. Bueno, eso ya en su mayoría son conocidos por ustedes. Eh, bueno, tienen un colector de corriente donde generalmente se adhiere un material compósite. Ese material compósite está hecho de un material activo, que es la fase que generalmente se le da el nombre al cátodo o al ánodo.
existe también rodeando por lo generalmente ese material activo y haciendo un camino de percolación eléctrica, lo que es la fase conductora, que es en este caso negro de carbón, es un agente conductor electrónico. Y también dentro de lo que es el proceso de fabricación hay lo que se conoce como el aglomerante. Y ese aglomerante literalmente proporciona integridad mecánica al electrodo, es decir, permite que todas estas partículas junto con la fase conductora se puedan juntar sin que haya espacio, porque el espacio genera, a final de cuentas, resistencias. Entonces, esto es muy importante para, bueno, que lo tengan presente para el desarrollo del modelo. Y bueno, en este caso es un material activo de ortofosfato de hierro litio. Eso es dentro de la parte, digamos, de la fabricación de digamos, las fases que existen dentro del material compósito de la batería de ion litio. Por otra parte, los fenómenos que limitan o que operan, perdón, durante el funcionamiento de una celda de ion litio son básicamente 4. Digamos, el más importante es, obviamente, la transferencia, es el que se encuentra en la parte inferior derecha, la transferencia de carga. Es decir, es cuando el electrón, a final de cuentas, que se está almacenando o descargando de esa batería, o de ese electrodo, perdón, llega a final de cuentas, al sitio activo donde va a radicar dentro del material de la celda. Entonces, bueno, ese es lo que se conoce como el proceso cinético, de cinética electródica, y ocurre por un proceso de transferencia de carga, ¿no? Y bueno, previo a eso, están acoplados todos estos 3 fenómenos de transporte que se encuentran alrededor. La primera es la conducción de carga en los electrodos, que generalmente se lleva a cabo, como lo comentaba en la diapositiva previa, con el carbón conductor. Generalmente las fases activas de los electrodos, sobre todo los cátodos de las baterías de ion litio, son fases semiconductoras que no tienen una buena conducción eléctrica. Entonces el carbón es el que proporciona la conducción de carga en los electrodos, es decir, a través de ellos se mueven los electrones que vienen del colector de corriente, o que van hacia el colector de corriente, dependiendo si se considera carga o descarga. Otro proceso muy importante es la conducción de carga en el electrolito. Esto ya se lleva a cabo cuando, básicamente, bueno, en el caso de las baterías de ion litio, el litio, a final de cuentas, presenta una carga, y al estar el electrodo, perdón, al tener 2 electrodos ánodo y cátodo aplicando un campo eléctrico, pues va a haber un proceso de conducción de carga que también se conoce como migración. Y bueno, algo también que casi en la mayoría de los procesos de los procesos electroquímicos es bastante común, es la transferencia de masa, que bueno, también se conoce como difusión, en la fase sólida y en la fase líquida. En la fase líquida obviamente es el electrolito, y en la fase sólida es cuando ya el litio se va moviendo dentro del electrodo. Y bueno, lo pongo así de manera muy general, sin entrar tanto detalle en lo que es el funcionamiento, por ejemplo, de la batería de ion litio. Y bueno, al hablar de fasores y de impedancia, no podemos dejar a un lado lo que son todos estos modelos. Me voy rápido, aquí no voy a entrar en detalle. Si tienen alguna pregunta, por favor, perdón, pueden, yo creo que escribirlo o incluso activar su micrófono para poder hacer la pregunta. Ok, y bueno, este es el modelo más, un modelo desarrollado dentro del grupo de John Newman. Es el modelo más exitoso que se ha hecho para explicar justo todo el comportamiento de una batería de ion litio. Nuevamente no voy a entrar en detalles, los procesos que operan son los que acabo de mencionar, solamente por ahí les dejo una literatura que, bueno, si quieren obviamente analizar una batería de ion litio es necesario tocar o inicialmente revisar lo que es este modelo de Newman. Y bueno, esta es una curva de descarga que justo, una curva de descarga a diferentes corrientes, como puede ser el equivalente a los famosos C-rate, y se está graficando lo que es el potencial de la celda contra la capacidad de la celda. Y lo que son aquí, básicamente, los datos experimentales son todos estos símbolos en triángulos,
Y la explicación del modelo es básicamente estas líneas continuas, ¿no? Entonces vemos que tiene una buena predicción este modelo para explicar este tipo de comportamientos de corriente, bueno, de potencial de celda, que se conocen métodos de corriente directa, para lo que es una batería hecha de manganato de litio con carbonato de litio. Eso es básicamente una batería de ion litio. Y bueno, por ahí hay ciertas desviaciones que generalmente se corrigen muy fácilmente con una resistencia que se incorpora dentro de lo que es el término del sobrepotencial en los modelos. También brevemente, uno de los principales problemas que tiene, y por eso no hay tanto modelo de impedancia unplando funciones de transferencia, es de que los modelos de corriente directa de por sí son complejos. Este es un modelo de corriente directa que es, bueno, viene de esta publicación, donde nuevamente se explican todos esos fenómenos, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la parte de la difusividad de litio en la fase sólida, el transporte de carga o electrones en la fase sólida, lo que es la difusividad del litio en la fase líquida y, bueno, aquí en la fase líquida, perdón, la parte migracional y la parte difusional, y lo que es el separador, aquí obviamente falta la parte del ánodo, porque ya no entró, pero bueno, son modelos bastante, sobre todo bastante complejos, los modelos de corriente directa, dado que el comportamiento, a diferencia de un sistema electroquímico que es bidimensional, donde únicamente se explica el modelo para lo que es, sobre todo la interfase nada más, de un electrodo, generalmente un electrodo bidimensional. La complejidad que tienen las baterías de ion litio es que todos esos mismos procesos operan, pero en nivel tridimensional. Es decir, se necesita explicar todo lo que es literalmente el comportamiento distribuido del litio dentro de los electrodos, pero de manera tridimensional. No se puede hacer un modelo bidimensional que pueda capturar bien todos los fenómenos, debido a que, bueno, el colector de corriente necesita integrar toda la corriente que se establece viniendo de todo el composite material. Y recordemos también de que, a diferencia de la cara del electrodo, el electrodo se replica hacia el dominio del electrolito en lo que es una batería de ion litio. Entonces, bueno, eso también viene en toda esta complejidad que se da para el proceso de ion litio. Y bueno, por ahí han de estar familiarizados con lo que, y bueno, si no, aquí lo vamos a platicar un poco, con lo que es los sistemas monofásicos, es decir, aquellos en los que una sola fase predomina durante todo el proceso de carga. Es decir, aquí nuevamente tenemos las curvas de descarga, por ejemplo, para curvas de descarga a la izquierda, curvas de carga a la derecha, de un sistema NMC, níquel, manganeso, cobalto, aquí, bueno, la O se omite, con carbonato de litio, y en función de la capacidad. Generalmente, si una curva de descarga, su potencial de celda empieza a decaer, se entiende que es un sistema monofásico, es decir, las propiedades, por ejemplo, en este caso que se están explicando principalmente son las del cátodo NMC, sus propiedades no cambian significativamente, llámese la difusividad, la conductividad electrónica, la conductividad iónica, no cambian drásticamente durante todo este proceso de carga, a diferencia de un sistema bifásico como el ortofosfato de hierro litio, que, bueno, voy a platicar más adelante. Y entonces, bueno, ese modelo previo, todas estas ecuaciones se utilizaron precisamente para explicar, no se alcanza a percibir mucho, pero bueno, aquí también son símbolos, los datos experimentales a diferentes tasas de descarga, 1C, C sobre 2, C sobre 5, C sobre 25, y básicamente el modelo captura muy bien todo lo que es estas curvas de descarga. Obviamente, bueno, el modelo se utilizó, bueno, para hacer un proceso de optimización. Igual también para las curvas de carga, el modelo describe muy bien todos estos datos. Entonces, bueno, este tipo de modelos pueden ser el punto de partida para establecer un análisis de impedancia. Y bueno, este es un modelo que también incorporaba la parte térmica y bueno, permitía capturar no también lo que es el proceso de la variación de la temperatura en una cara de la batería. Y bueno, esas son las famosas baterías comerciales que se conocen como COCA.
Ya entrando en lo que es, eso, lo anterior fue para describir un sistema monofásico, como les decía, desde el punto de vista de la fase catódica de la batería. Desde ese mismo, de esa misma perspectiva, lo que es el sistema ortofosfato de hierro-litio, que es este, el IFEPO4, este es un sistema bifásico. Y el sistema bifásico se caracteriza por que ahora se estanca la mayor parte de la curva de descarga de la batería o del cátodo, perdón, se estanca a un potencial constante, ¿no? Y al final ya nada más cambia. Esto implica que ahí están dominando dos fases, bueno, en este caso va a ser casi los extremos, LiFePO4 y FePO4, y tienen propiedades muy diferentes. En sí, el primer modelo que se planteó, perdón, aquí faltó la referencia también del grupo de Newman, es un sistema de núcleo decreciente, partiendo desde una partícula completamente cargada hasta una completamente descargada, es decir, eventualmente se va llenando de litio, y cada una de estas regiones, esta gris y esta más oscura, presentan propiedades cinéticas y de transporte muy diferentes, ¿no? Entonces se van formando dos fases y dan como resultado este comportamiento. Entonces, bueno, sí se puede ver claramente que son muy diferentes. Sistema bifásico, sistema monofásico, así es más o menos cómo se pueden distinguir este tipo de comportamientos en la batería de ionito. Y es muy importante porque obviamente pues, no, los modelos son bastante diferentes, ¿no? Esta es la concepción de un modelo simple. En sí, algo en lo que actualmente estamos trabajando en el grupo de investigación es de tratar de simplificar lo más que se pueda este tipo de modelos para poder tratar de, sin perder tanta información a nivel cinético y de transporte, llegar a lo que es la explicación de los datos de impedancia. Obviamente, eh, los datos que se determinan de un análisis físico-químico de la impedancia son muy dependientes, como en cualquier otro caso, del tipo de modelo y de las, obviamente, de las consideraciones que se tengan dentro del modelo. Entonces, un análisis del modelo previo, pero llevando a cabo una simplificación. ¿Cuál es la simplificación? Primero, en lugar de, se hacen un artificio por ahí matemático de transformar todo lo que es derivadas de segundo orden a derivadas de primer orden. Esa es la primera. La segunda es, dentro, ya se ha visto con justo el modelo detallado, los modelos que le mostré previamente, que el comportamiento de litio dentro de lo que es el electrolito no es tan variable. Es decir, se tienen concentraciones tan altas que van desde el 1 molar hasta el 2 molar de litio o incluso superiores y por lo tanto, bueno, no importa lo que ocurra en términos de las reacciones, generalmente fuera del electrolito la concentración es relativamente estable, ¿no? O estacionaria durante toda la descarga o carga de la batería. Entonces, bajo ese principio se puede aproximar de que la concentración en el electrolito de litio, bueno, pues es constante y no necesitamos una ecuación, alguna ley de Fick o alguna concepción de Nernst-Planck, incluso Stefan Maxwell, para poder explicar todo lo que es esa concentración fuera de la partícula, ¿no? Entonces tenemos que esto es, digamos, toda la sección de cruce de la batería. Y una cuestión muy importante, bueno, eso que les comentaba, todo esto son ecuaciones perdón, son derivadas de segundo orden que se van explicando para todo este perfil. Y bueno, se pasaron literalmente a lo que son como ecuaciones de tipo capa de difusión. Y lo que es la parte de esto, bueno, que les acabo de comentar, de la concentración ligeramente afuera de la partícula. Esta es la partícula, digamos, que se tiene para el material catódico. También puede funcionar para el material anódico, simplemente van a cambiar los parámetros. Dentro de lo que es la partícula se resuelven también lo que son como tipo capas, en lugar de resolver todo lo que es la segunda ley de Fick, eh, se resuelve lo que es virtualmente casi una capa de difusión, ¿no? Solamente el término de acumulación de la concentración y estableciendo este como tipo capa de difusión fraccionado, ¿no? En estas pequeñas envolventes. Entonces, bueno, este es un modelo también simplificado. Se acaba de publicar recientemente y bueno, y la intención es trasladar esos modelos a obviamente explicar este tipo de curvas. Aquí es la curva más bien estos, perdón, no fueron ajustes. Si el ajuste se lleva a cabo, estoy seguro que
que se puede describir el experimento. El experimento son todas estas líneas en negro y las simulaciones son las líneas en gris, a diferentes tasas de descarga para diferentes composiciones o relaciones del composite, justo variando lo que es el carbón, el material activo y el aglomerante. Entonces, bueno, explican relativamente bien lo que es ese comportamiento a diferentes tasas de descarga y bueno, esto puede ser bastante útil para trasladarlo justo al análisis de la impedancia. Y bueno, hay solamente otros modelos que por ahí, digamos que les comento así rápidamente cuáles son estos modelos. Hay que también han sido utilizados para explicar sistemas bifásicos de cátodos de baterías de ion litio. Y el primero es un modelo que fue desarrollado por Karen Thomas, que es el modelo de reactante resistivo. Básicamente lo que admite es de que el recubrimiento del carbón no es tan perfecto. Entonces va a haber zonas muy bien recubiertas o partículas del IFEPO4 y zonas, y partículas mal recubiertas. Entonces, estas mal recubiertas son las que generan una resistencia que justo es la etapa controlante del modelo. Están publicadas todas las ecuaciones en este transaction. Y la parte de difusividad en estado sólido variable, que es básicamente una contribución del grupo de Charles de la Cour, admite que dentro de la partícula, la difusividad cambia a una tasa muy diferente a la que dicta la segunda ley de Fick y está dada básicamente por la variación de la concentración de litio que se da dentro de la partícula. Entonces, bueno, por ahí se tienen que utilizar ecuaciones de potencial químico, los teoremas de Guhem para explicar todo esa, justo cómo varía la difusividad en términos de la concentración de litio. También todas las ecuaciones se encuentran, bueno, tienen varios papers, pero estos, digamos, son los más importantes. Y bueno, también esos modelos son capaces de escribir las curvas de descarga muy bien. Y bueno, eso es literalmente para dejarles un panorama de lo que son los requerimientos en términos del modelo del corriente directa para baterías de ion litio. Y bueno, esos son los parámetros del modelo que obviamente se requieren conocer también bastante bien antes de saltar a los datos de impedancia. A la escala de la partícula necesitamos saber qué tamaño de partícula es, la fracción de volumen de material activo, saber cuál es, sobre todo, ese es un requerimiento bastante fuerte que luego es difícil determinar la concentración de litio en las partículas o lo que se conoce como estado de carga inicial. También necesitamos trazar los potenciales de circuito abierto de lo que es de este potencial de circuito abierto es una curva de OCP dependiente, o sea, es una curva de voltaje dependiente fuertemente de la concentración o actividad de litio. También necesitamos saber más o menos las constantes de velocidad de ese proceso, coeficientes de difusión de la fase sólida, esos también, bueno, esos ya están más o menos reportados en la literatura, hay varios datos de estos que se pueden obtener de la literatura. Y bueno, a escala de electrodo, pues necesitamos saber el grosor del electrodo, su porosidad, la conductividad electrónica, coeficientes de difusión en el electrolito, estos sí se consideran modelos complejos, el número de transporte de litio en el electrolito y la conductividad iónica. Entonces son parámetros eh, que se requieren conocer si se va a analizar estos datos de impedancia justo con las funciones de transferencia. Y bueno, ya entrando en materia de lo que son, ese fue un breve recordatorio de lo que es los requerimientos que se necesitan para analizar estos datos de impedancia. Y ya entrando en materia de lo que es la impedancia con la celda de batería, perdón, la celda de ion litio. No voy a entrar tampoco en detalles, esto también se revisó en sesiones previas. Las mediciones, para establecer lo que es el modelo de la función de transferencia para los datos de impedancia, se pueden utilizar tanto, esto es lo que quiero rescatar de esta diapositiva, tanto para electrodos, para dos electrodos, que sería considerar el ánodo y el cátodo, o bueno, el electrolito de trabajo y el contraelectrodo, que al final de cuentas, bueno, es otra forma de llamarlos, o bien también puede ser lo que es una celda de 3 electrodos, incorporando lo que es el electrodo de referencia, ¿no? Entonces, bueno, esas mediciones se tienen que llevar a cabo bajo las condiciones que, bueno, se han establecido en pláticas previas, en otras semanas. Y bueno, justo para empezar a hacer el análisis con los datos de impedancia, necesitamos conocer, como lo decía, cuáles son las señales que se presentan dentro de esta técnica.
Y básicamente me gustaría empezar por la curva de la derecha, ¿sí? Esta es, digamos, la señal, bueno, tanto incorpora como la señal de entrada como la señal de salida. La técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica, sobre todo la parte potenciostática, es decir, donde el potencial es donde el que se impone como señal de entrada, aplica justo esta línea que va aquí horizontal, es el potencial de corriente directa. Ese potencial es estacionario, ¿sí? Este potencial es estacionario, es un potencial de corriente directa que yo pongo, y sobre esta señal yo superimpongo una onda sinusoidal, que esta es la corriente alterna o la contribución de la corriente alterna. En términos del potencial, nuevamente estoy hablando nada más de la señal de entrada potencial, ahorita me estoy olvidando de la corriente, ¿sí? Entonces, potencial de corriente directa y potencial de corriente alterna. Entonces, aquí la primera descripción que tenemos de la impedancia es una técnica electroquímica, por eso crea luego confusión en los libros, que es tanto estacionaria, tiene que ser estacionaria en esta parte de la corriente directa, la contribución en corriente directa, pero es transitoria desde el punto de vista de considerar la onda sinusoidal superimpuesta, ¿sí? Entonces, esta técnica combina tanto el estado estacionario como el estado transitorio. Y eso, bueno, también crea problemas, van a ver más adelante, en el análisis en la derivación, perdón, de los fasores. Pero bueno, esto es necesario que lo tengan presente. Y como salida va a haber nuevamente una onda sinusoidal de corriente y sobre esa también va a ir, bueno, perdón, también va a ir una corriente directa. Se va a estar compuesta la señal de corriente directa y corriente alterna. Dependiendo de qué es lo que se esté midiendo, si son capacitores, resistores, inductores, etcétera, puede haber o no desfasamiento de esta onda sinusoidal con respecto a la onda del potencial, ¿sí? Pero bueno, lo que sí es que por ahí viene esta concepción de la diferencia de estos ángulos, que más adelante también lo vamos a ver desde el punto de vista vectorial, es lo que nos conoce como el ángulo de fase, o en este caso, bueno, sería de desfasamiento, ¿no? Como se ve en este diagrama. Algo muy importante de la técnica, que justo, bueno, aquí podemos explicar con este diagrama, esa cuestión de la parte estacionaria. Cuando yo realizo la técnica de impedancia, típicamente, por ejemplo, barro de 1 MHz a 0.01 Hz, utilizando una amplitud de 10.000 volts. Nuevamente esto lo vamos a ver esquemáticamente en las siguientes diapositivas, pero bueno, lo que quiero comentar es de que en este lapso de tiempo, si hay una estabilización o que el equipo toma aproximadamente entre 70 y 80 puntos entre esta zona, entre estas dos frecuencias, y con eso va a trazar el espectro de impedancia, eso más o menos tarda entre 15 a 25 minutos cuando mucho. Durante esos 25 minutos el sistema no tiene que evolucionar, ¿sí? Tiene que ser un sistema estable durante todo ese tiempo. Es decir, que cuando yo empecé la prueba y cuando la terminé, el sistema, desde el punto de vista de las especies que están dominando ahí, tiene que ser idéntico entre esos dos puntos. Es para la mayoría de los sistemas, es algo bastante difícil de realizar, ¿no? Porque a final de cuentas, la mayoría de las técnicas, pues yo estoy imponiendo un valor de potencial ahí. Y estoy imponiendo una onda sinusoidal de potencial también, ¿no? Esa es la señal de entrada. Entonces, a final de cuentas, es una perturbación y va a generar cambios en el sistema. Pero algo que sí me ayuda es esta parte sinusoidal. Justo esta parte sinusoidal pudiera ser de que entre este inicio de la onda y este final de esta segunda onda, el sistema pudiera efectuar un cambio en el sistema electroquímico que estoy evaluando o en la batería y posteriormente revertirlo, ¿sí? En la mayoría de los sistemas no pudiera funcionar así, pero bueno, es una cuestión que tenemos que tener presente para evaluar la estacionalidad. Un ejemplo, yo pudiera, digamos que lo más simple, voy a poner un ejemplo de deposición de cobre. Durante esta onda yo estoy depositando cobre en un electrodo, ¿sí? Reduzco cobre 2 en un electrodo a cobre 0, hasta este punto. De este punto hacia acá,
yo empiezo a tratar de oxidarlo para regresar nuevamente entre este punto y este punto a la misma condición. Entonces es una condición de estacionalidad que se puede medir con las Kramer-Kronig y al final de cuentas es bastante importante. Vamos a ver más adelante que en la parte de las baterías es algo difícil de hacer, pero bueno, hay por ahí algunos artificios experimentales que se pueden implementar para tratar de, en ese tiempo corto, tratar de acortar la medida a 10, 12 minutos, incluso menos, y en ese tiempo tratar de establecer todo el espectro de impedancia, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cuestiones importantes de esto de la técnica. Segundo punto, medición en términos de cantidades macroscópicas, corriente total, potencial del electrodo. A final de cuentas, la impedancia no es más que, si ustedes lo ven como ley de Ohm, no es más que una resistencia en corriente alterna que se mide del proceso. Y esa resistencia, a final de cuentas, es lo que se asocia con todos los mecanismos, tanto de la energía de activación como mecanismos controlantes para llevar a cabo un proceso determinado. ¿Sí? Entonces, bueno, la resistencia es, a final de cuentas, la misma impedancia, ¿no? En función de la frecuencia. Todo esto es importante porque nuevamente son cantidades macroscópicas que se integran. Bueno, en este caso es un integral para un electrodo, pero bueno, esto se tendría que establecer de manera tridimensional para un electrodo, un composite de batería. Y esto nos lleva a utilizar, como lo comentaba, modelos macroscópicos continuos. No se puede utilizar otro tipo de modelos de corriente directa para analizar esta técnica. Siguiente, dice espectroscopía de impedancia electroquímica. Espectroscopía, pues casi siempre lo asocian con técnicas donde hay una perturbación con luz, hay un proceso de absorción, alguna vez hay un proceso de absorción de luz, o bueno, perdón, emisión de luz, y a final de cuentas aquí en lo que es la impedancia electroquímica, como tal, no hay ni una emisión ni absorción de radiación en la muestra, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo elegante que se puso, espectroscopía. Casi todo lo que se marca en la historia de esta técnica es que se le puso el nombre debido a la perturbación sinusoidal que tiene, perdón, sí, bueno, perturbación en forma de onda que se tiene de la técnica. Bueno, esto es una cuestión ahí cultural que hay que mencionarla. Ok, ventajas de la impedancia sobre métodos de corriente directa. Se pueden medir múltiples parámetros con un solo experimento. Es muy poderosa para medir o verificar, perdón, modelos de reacción, sobre todo desde el punto de vista cuantitativo. Permite caracterizar propiedades del seno interfaciales. De eso casi no vamos a hablar tanto, sobre todo para materiales dieléctricos, permite obtener muchos, y semiconductores, permite obtener muchas propiedades por ahí, del material como tal. Como lo comentaba, es una medición no intrusiva. Al ser estacionaria es una medición no intrusiva. No está limitada por la tasa de muestreo, es decir, no tiene todos los procesos acoplados ahí, los permite separar. Y es autoconsistente, es decir, una relación entre la impedancia real e imaginaria. Algunas representaciones, también esto es un repaso ahí de la parte de impedancia. El más común es el diagrama de Nyquist, es el que por lo general se utiliza para analizar los datos de impedancia con fasores, ¿sí? A lo mejor con la parte y bueno, sí, prácticamente, bueno, que es lo que más nos interesa, el análisis de esos diagramas de Nyquist por lo general se hace con las funciones de transferencia, que es lo que estamos revisando en este cursito, y la parte de circuitos eléctricos equivalentes que ya revisaron también en sesiones previas. Entonces, la parte de circuitos eléctricos equivalentes también puede analizarse los diagramas de Nyquist o los diagramas de Bode, lo mismo con las funciones de transferencia, solo que aquí se encuentra, digamos, que de manera vectorial la impedancia descrita, componente imaginaria, componente real, mientras que acá se encuentra de manera implícita en el módulo de la impedancia en función de la frecuencia y en el ángulo de fase en función de la frecuencia. Entonces, estos son muy poco comunes para evaluar. Se pueden derivar o obtener, perdón, y al final de cuentas tienen que estar bien descritos. Si uno modela este diagrama de Nyquist, tiene que obtener correlaciones muy buenas entre modelo y experimento de los diagramas de Bode con la función de transferencia, pero bueno, no es tan común someterlo a un proceso de mínimos cuadrados para ajustarlos estos datos. Lo más común es nuevamente que tiene las componentes de manera explícita de la impedancia. Y bueno, nuevamente estos son la forma típica de realizar los ajustes de los espectros
experimentales. Ok, y bueno, como lo comentaba, las Kramers-Kronig, a final de cuentas, es un artificio, perdón, ahí se encimó una parte de la imagen. Literalmente las Kramers-Kronig definen la parte imaginaria en función de la parte real o viceversa. En este caso, por ejemplo, la componente imaginaria de la impedancia es una función de la componente real y bueno, esta integral se puede... existe un file de MATLAB y varios programas por ahí de manera gratuita que permiten hacer este cálculo. Es decir, yo meto la componente real del experimento y calculo la componente imaginaria, entonces puedo autoconsistentemente verificar que se correlacionen o simplemente puedo obtener unos diagramas de error para poder discernir si la prueba de impedancia es válida. Lo mismo, la componente real puede establecerse en función de la componente imaginaria. Y bueno, aquí es importante tener todas estas consideraciones de si la parte real no coincide con la parte imaginaria, significa que la respuesta que se midió no es solamente de la perturbación, ya sea de corriente potencial que se implementó, entonces esos datos no se pueden utilizar para ni siquiera, bueno, analizarse con ningún tipo de aproximaciones que acabo de mostrar previamente. Si el sistema es no lineal, también hay sistemas que son altamente no lineales, la batería es de ese estilo, entonces literalmente cualquier perturbación, sobre todo en términos de la amplitud que se impone en la impedancia, pues va a generar que el sistema se comporte de manera no lineal, ¿no? Entonces también esos datos, si el sistema es no lineal, altamente no lineal, perdón, pues básicamente estas Kramers-Kronig nos van a comprobar bueno, que no estoy obteniendo una buena relación entre componente real y componente imaginaria. Y también la estabilidad del sistema que acabo de mencionar previamente, ¿no? Si entre cada frecuencia que yo estoy modificando para obtener el espectro completo de impedancia, no regresa el sistema a su estado original, después a la perturbación significa que es un sistema no estacionario y también esa prueba de impedancia es no válida. Ok, bueno, y bueno, aquí esta dirección nuevamente es un M-File que rápidamente conecto los datos experimentales para calcular cualquiera de estas dos. Y bueno, entrando en lo que es el entendimiento de las señales que componen la impedancia, nuevamente, bueno, de las sesiones previas y bueno, del conocimiento que varios de ustedes tienen en el laboratorio. Este es el diagrama de Nyquist, nuevamente componente imaginaria contra componente real de la impedancia. Aquí propiamente hay un semicírculo continuo, pero propiamente estos son puntos, ¿no? Está integrado por puntos que son diferentes frecuencias, ¿no? La frecuencia que va de manera implícita, puntos a diferentes frecuencias, integran todo esto, lo que es el diagrama de Nyquist, y cada uno de estos puntos, a final de cuentas, es un vector de la impedancia. ¿Sí? Un vector que es justo lo que ahorita vamos a evaluar ahorita dentro de lo que es el desglose de las señales de la impedancia. Y bueno, si nosotros vemos esta gráfica de la derecha, digamos que donde termina esta flecha, es este punto que se encuentra acá. Este punto pudiera ser cualquiera de otra zona del espectro de impedancia. Nuevamente estas son zonas de alta frecuencia, por eso dice la frecuencia angular tiende a infinito, y estas son zonas de frecuencia baja, es decir, la frecuencia angular tiende a cero. Entonces tenemos el vector, y este vector está compuesto de una componente en Y y una componente en X, y a su vez también tiene un ángulo, bueno, tiene dos ángulos, ¿no? Para completar este famoso pi sobre 2. Entonces, este ángulo, el ángulo phi, es al final de cuentas el que define de la parte de este plano cartesiano hasta donde llega el vector. Nuevamente, este es un punto del diagrama de Nyquist. Entonces, ese vector rota. Ahorita voy a mostrarles con los fasores cómo es que a final de cuentas esta señal no es más que esta señal sinusoidal con la forma de Euler, no es más que a final de cuentas un vector descrito de manera compleja. Eso es lo que ahorita vamos a concluir. Y bueno, básicamente otra de las cuestiones importantes de este vector es de que tiene una longitud, que bueno, también se conoce como magnitud. Esta longitud se denomina como R, ¿no? Con estos paréntesis.
Entonces, fácilmente, si yo establezco las funciones trigonométricas coseno y seno, acuérdense, coseno de phi va a ser cateto opuesto, que en este caso la componente vamos a llamarle RY, y este es el cateto adyacente. Entonces, yo puedo establecer coseno de phi, va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es, acuérdense, nuevamente la longitud de esto. Entonces, Rx, Ry y la hipotenusa. Entonces, yo puedo fácilmente obtener estas expresiones, ¿no? Donde Rx, propiamente, bueno, yo decía coseno de phi, va a ser Rx entre este valor. Lo mismo para seno de phi, va a ser cateto opuesto Ry entre la hipotenusa, que es la longitud del vector R. Al final de cuentas, el vector del punto de impedancia. Ok, y una cuestión similar se puede establecer, bueno, la frecuencia, por ahí ya conocemos de las cuestiones trigonométricas, la frecuencia angular se define como 2πf, donde f es la frecuencia estándar, la de 1 sobre segundo, y el ángulo phi es la frecuencia angular por el tiempo, literalmente. Ok, y bueno, puedo establecer entonces, tanto para el ángulo phi como para la frecuencia angular, estas expresiones, ¿no? Esta es la del ángulo phi, la de la frecuencia angular, y correlacionan muy bien con todas estas definiciones que acabo de comentar. Por el teorema de Pitágoras, o simplemente incluso de las clases de geometría analítica básicas, podemos establecer que la longitud de este vector R no es más que, acuérdense, esto puede ser como teorema de Pitágoras, C cuadrada igual a A cuadrada, perdón, más B cuadrada. Entonces yo puedo despejar aquí este C, le saco la raíz cuadrada a cuadrada más b cuadrada, que son las longitudes de los vectores en X y en Y que componen nuevamente esa longitud del vector R principal. Y también puede establecer, así como establecí cosenos y senos, puede establecer una tangente para el ángulo phi, y ahí únicamente la tangente no relaciona más que las longitudes de los vectores componentes en Y y en X. Lo mismo para, si yo aplico aquí el inverso tangente para, obviamente, obtener el ángulo. Todas estas definiciones. ¿Ok? Y bueno, como aquí yo estoy ya relacionando, justo si yo junto estas expresiones y las describo en notación compleja, acuérdense, la notación compleja es establecida de esta manera. Para el vector R, que ya se adopta que es un número complejo, por eso es como circunflexo arriba, o cachuchito dirían unos. No es más que la componente real más j, que es el famoso raíz de -1, por la componente imaginaria, ¿sí? Eso me define lo que es R' más j por R', que más adelante se van a interpretar como las famosas z o componentes reales e imaginarias de la impedancia. Entonces, si yo hago esta anotación, yo puedo decir que R', R', yo la puedo obtener con coseno, o bueno, esto va a ser equivalente al coseno de phi, ¿sí? Y la R'B' va a ser el seno de phi, ¿sí? ¿Qué es esto a final de cuentas? Es exactamente lo mismo, estas definiciones que se encuentran previamente. Esto es justo lo que les comentaba, lo que permite describir de que estas contribuciones de de lo que serían los vectores que componen tanto vector de corriente, vector de potencial, vector de corriente y otros vectores más de concentración, recubrimiento superficial, etcétera, se puedan describir con la forma de Euler de esta manera. En sí, esto es lo que se conoce como forma de Euler. El exponencial de la componente imaginaria por el ángulo va a ser igual a coseno del ángulo más el término de j, raíz de -1, por el seno de phi, ¿sí? Esto, al final de cuentas, todo derivado de estas ecuaciones previas. Entonces, nuevamente, al final de cuentas, esta forma de Euler relaciona lo que es este vector, donde se describió la impedancia, que es idéntico a este vector. Ahorita voy a mostrar un esquema que es mucho más intuitivo. Y ya finalmente yo puedo introducir lo que es justo la magnitud del vector R o la longitud, multiplicando todos estos términos
Simplemente multiplico aquí y acá. Y me va a quedar una forma de la magnitud, o bueno, la longitud del vector R por el exponencial de J por el ángulo igual a este término, ¿no? De acá al lado. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, justo lo que les comentaba, y para que, bueno, para que se pueda entender esta parte de las señales periódicas y fasores, me gustaría, antes de pasar a toda esta descripción, me gustaría mostrarles esto. Justo esto, sí, espero que se vea de manera dinámica o moviéndose esto, esta rotación del vector. Este vector morado es justo el vector, es uno de cada punto que describe una frecuencia determinada para el vector de potencial. Un mismo vector, un vector equivalente va a ser con otras características o propiedades, describiendo también la parte de la corriente. Justo este vector nuevamente tiene una componente, si dejamos que rote aquí, tiene una componente, puede ser la componente en X, la parte azul o el vector en azul, y la componente en Y, el vector o la flecha, perdón, en rojo. Entonces, justo estos vectores que están rotando de manera, bueno, constante, nos están saliendo, es justo la equivalencia que se establece con la parte sinusoidal, que esto es lo que a final de cuentas se implementa en la parte del equipo, ¿no? Esto es lo que propiamente realiza la medición del sistema. Y nosotros simplemente lo trasladamos a una interpretación matemática con la parte de Euler, utilizando precisamente los números complejos. Y bueno, teniendo precisamente eso en mente, nuevamente esta es la última ecuación que se derivó de la parte, perdón, de la diapositiva anterior. Nuevamente tenemos la definición del ángulo φ igual a la frecuencia angular por el tiempo. Nosotros podemos establecer de que la parte la perturbación de potencial periódica justo puede ser ese vector que se aplica en la impedancia. Y ese es esta parte de la perturbación de potencial, que es únicamente la contribución de, de la parte de corriente alterna, puede ser dado por la magnitud, que bueno, en este caso va a ser el E0, ya le cambio ahí los nombres en paso de R a potencial, por el exponencial de JWT. Es lo mismo que esto. O sea, si yo aquí sustituyo phi, aquí, perdón, este phi lo sustituyo acá, entonces va a quedar frecuencia angular por tiempo, entonces me va a quedar R, que nuevamente ya lo cambié por la magnitud del potencial, porque ya estoy identificando qué vector es, ya no lo estoy derivando de manera generalizada, por el exponencial de JWT, que es este término, ¿sí? Y esto nuevamente va a ser todo esto. Obviamente este término de la perturbación de potencial periódica, que es esto, es equivalente a todo esto, ¿no? Y es justo lo que se establece aquí. Entonces, E sub 0 exponencial de JWT, no, pues estoy diciendo W, perdón, propiamente debería ser omega, pero bueno, para evitar hacer más largo la definición, le llamo W, y esto va a ser igual a justo E0 por coseno de la frecuencia angular más J seno de la frecuencia angular por el tiempo. ¿Ok? Y entonces aquí lo que voy a hacer es, de manera inicial, esto es, por ejemplo, este es el vector que define R. Algo que no se definió aquí, R, es que justo al inicio ya de la perturbación de este vector que me define la contribución del potencial, hay un ligero desplazamiento de esa fase inicial. El desplazamiento puede ser por muchas cuestiones. Eso tiene una explicación en sí fenomenológica, ¿no? Ese desplazamiento de la fase inicial, por ejemplo, del potencial que no está alineado con respecto al eje, puede ser desde un proceso químico, un proceso electroquímico, etcétera. Entonces, pero se admite que hay un desfasamiento en el ángulo, ¿sí? Y entonces ese desfasamiento en el ángulo se tiene que adicionar dentro de lo que es JWT más la contribución de Φ1, que es ese desplazamiento. Es decir, al ángulo que tengo inicial le sumo el desplazamiento generado a un tiempo igual a 0. Entonces paso delta E igual a E0 exponencial de J por WT más Φ1. Es esto mismo. Y esto va a ser igual si yo ya multiplico, hago esta multiplicación aquí. Para hacer esta multiplicación y me quede esta parte, es simplemente una identidad trigonométrica.
la de los logaritmos, bueno, exponenciales aquí, que literalmente me dice que el exponencial de A por B, perdón, de A más B es igual a la exponencial de A por B. Sí, es lo mismo. Pues obviamente antes se multiplicó, ¿no? Quedó JWT más J phi 1. Entonces ya esta suma pasa a ser en el exponencial la multiplicación por esa identidad. Y me queda esto. Y entonces de esta contribución, literalmente yo voy a denominar lo que es ya el fasor. Todos los fasores se denotan con esta como tipo tilde. ¿Sí? Y literalmente este fasor describe únicamente el desfasamiento inicial que hay. ¿Sí? Este desfasamiento. Que es, no es constante, pero bueno, lo estoy agrupando dentro de este término. Entonces, toda la perturbación inicial puede ser explicada por el fasor, por el exponencial de la componente imaginaria, por la frecuencia angular, por el tiempo. ¿Sí? Y el fasor, a final de cuentas, representa un vector inmóvil cambiado por el ángulo phi. En este caso, bueno, el ángulo está aquí, ¿no? Tiene que definir cuando está. Literalmente, aquí se movió un poco, no lo pesqué antes, pero bueno, tiene que estar alineado con esta línea horizontal. Este ángulo es el que está definido y estos son fasores, ¿no? Es un fasor general y este ya es el fasor de potencial. Esto es a final de cuentas lo que describe esa perturbación. Y se puede derivar, así como tengo esta es a final de cuentas una fórmula que pudiera decir generalizada de los fasores para cualquier variable que se quiera incorporar dentro del modelo de impedancia. Un fasor similar, así como tengo la corriente, va a haber un fasor perdón, así como hay un fasor de potencial o una perturbación de potencial, hay también un vector explicando la salida o la respuesta del sistema de la impedancia, que en este caso es la perturbación de la corriente. Nuevamente, este ángulo que hay de diferente entre ellos es lo que me aparece en este diagrama, es este ángulo de desfasamiento. ¿Sí? Y ese ángulo de desfasamiento, nuevamente utilizo la misma fórmula, delta I igual a I0 exponencial de JWT, y este es su desfasamiento original de la corriente. No es igual a la del potencial, porque posee otras propiedades diferentes a la del potencial. Entonces, se adiciona este ángulo y es una expresión similar. O sea, al final de cuentas, si tengo concentración, aquí sería delta C igual a C sub 0 exponencial de paréntesis J, paréntesis WT más phi 3. Y esa sería mi ecuación para describir el vector de, de la otra variable dependiente, que en este caso sería la concentración. Y bueno, vuelvo a hacer el mismo artificio de los exponenciales y obtengo I0 por exponencial de JW2 por la multiplicación, ¿no? Con la identidad trigonométrica, y me queda una expresión similar para la perturbación de corriente igual al fasor de la corriente por la exponencial de la JWT. ¿Ok? Como a final de cuentas, estos vectores son inmóviles, aquí desafortunadamente aquí me falta hacer mejor el dibujo. Propiamente este sería, como lo describo aquí, la perturbación de potencial, pero aquí nuevamente también atrás iría una de corriente girando y otra de concentración, todas las variables que yo tengo dentro del modelo que vaya a plantear. Y entonces, propiamente me describirían otra onda, ¿no? Que ahí es donde justo se establece el famoso ángulo de fase que mide el diagrama de Bode. Entonces, como todos los fasores están relacionados en ángulo de fase con respecto a la señal de entrada, que en este caso es el potencial, porque estoy considerando una prueba potenciostática de impedancia, entonces yo puedo resetear y decir que este phi 1 es 0, y vámonos, para simplificar en este caso esa aproximación. Entonces, phi 2 menos phi 1, que sería este ángulo menos este, ya me daría únicamente un ángulo de fase, que bueno, en este caso sería el puro phi, ¿no? Bueno, voy a considerar el puro phi. Y entonces, bueno, ya tengo vectores inmóviles entre ellos con un cambio de fase eh, girando constante. Esto es, nuevamente, este ángulo es dependiente muy, muy fuerte de la frecuencia. Entonces, tengo un phi diferente para cada frecuencia. Es justo lo que establece esa variación en el diagrama de Bode fase. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Perdón, ya ni vi el chat. Ok, si no hay, de todas maneras, al final, bueno, hay
hay tiempo para hacer preguntas. Ok, continuando. Esta parte ya si la describimos, entonces toda esta onda sinusoidal la voy a dejar fija aquí, congelado esta rotación. Y entonces este vector, a final de cuentas, este azul, que es nuevamente la parte de X, describe la parte de lo que es la onda del seno, esta onda compuesta. La magnitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Y la parte Y les describe de la contribución de la magnitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Y nuevamente, la sumatoria de estas dos, perdón, el número complejo de estas dos es a final de cuentas lo que genera esta es la perturbación original que yo aplico a la impedancia. ¿Sí? Y aquí vale la pena resaltar es de que los fasores o el método que les describo ahorita para describir los datos de impedancia mediante funciones de transferencia, justo tratan por eso se llama función de transferencia, de transferir toda la contribución que hay en términos del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, aquí se puede establecer claramente donde está el concepto de función de transferencia. Dominio del tiempo, estas ondas sinusoidales. Dominio de la frecuencia, esta forma vectorial compleja. Y aquí algo muy importante es, también hay forma de resolver estas ondas sinusoidales, o lo que sería toda esta contribución, y obtener la descripción de los datos de impedancia. Solo que los modelos son un poco más complejos y, bueno, sí, la matemática se vuelve mucho más interesante por ahí, ¿no? Aunque, bueno, sí ya se puede hacer muy rápidamente estas evaluaciones con métodos numéricos, ¿no? No obteniendo soluciones analíticas de lo que es el modelo de impedancia, sino más bien ya directamente el resultado, ¿no? Numérico del modelamiento o de la solución del modelo, perdón. Y bueno, precisamente como les decía, yo puedo establecer para perturbación de potencial, de corriente, en este caso es un sistema dependiendo de la concentración de la especie oxidada, de la especie reducida. Puedo obtener formas similares para de manera vectorial. Y esto me va, a final de cuentas, a describir la parte o la contribución de corriente alterna. Yo tengo, para encontrar el valor de impedancia, a encontrar una relación, esta es la ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia. A final de cuentas, cuando yo evalúo la impedancia del sistema, esto es un número complejo, como les decía, por esa tilde que tiene. Ese número complejo está dado por el fasor del potencial entre el fasor de la corriente. Entonces, al final de cuentas, la impedancia es la solución de un sistema de ecuaciones con fasores, incorporando todos los fasores que estén dictados desde el modelo de la corriente directa. Entonces, aquí esta concentración de especie oxidada y reducida viene de la formulación de Bödel-Volmer explicando la corriente en función del potencial. ¿Sí? Y estas concentraciones, ya para resolver y no dejar indeterminado el sistema, todas estas concentraciones se tienen que ser sujetas a evaluar lo que es en este caso, esta es la segunda ley de Fick, evaluar el comportamiento desde lo que es el dominio del tiempo y sustituyendo todas estas formas de las ecuaciones en sus respectivas funciones de tiempo. Ahora, entonces, bueno, resuelvo ya todos los fasores y encuentro justo del modelo el valor de la impedancia. Una cuestión muy importante es de que esta aproximación está considerando únicamente la parte, digamos, las contribuciones lineales que hay del sistema descrito desde el punto de vista de esta perturbación. Sin embargo, la perturbación pudiera ser en el sistema no lineal. Y entonces, en lugar de utilizar
esta forma, yo tendría que utilizar, bueno, tendría que utilizar una serie de Maclaurin, bueno, basada en la serie de Taylor, solo que se expande en un punto diferente de cero. Y entonces describir esto delta I es esto mismo, describir en función de los términos lineales y los términos no lineales, ¿no? Que esto es a final de cuentas la expansión que se hace. Y si se acuerdan por ahí, entonces, por ejemplo, la señal que yo tendría para el vector, suponer aquí puse una simple función exponencial. Si yo considero un término, me explica solamente la línea. Ahorita lo van a ver cuando llegue n igual a 1, ahí está una línea recta. Si ya le pongo 2, 3 más términos, que son estos, ya se va adoptando la forma no lineal de la curva. Entonces, la mayoría de lo que se hace en los sistemas de impedancia es aplicar una baja amplitud precisamente para hacer que el sistema se comporte no lineal y poder despreciar todos estos términos. Que se comporte lineal significa que haya una relación entre corriente y potencial en la prueba de impedancia de manera lineal, ¿no? En sí eso se explica bastante bien en esta curva. Esta curva que va así como tipo de polarización. Obviamente esto es si yo aplicara, acuérdense que esto es constante en la parte de la típica impedancia potenciostática, pero bueno, aquí supongamos que está variando toda la corriente con el potencial. Entonces esas ondas, aquí tendría yo que asegurar que toda esta se diera una linealidad entre la relación del fasor de corriente y del voltaje cuando aplique la impedancia. Y eso se logra a bajas amplitudes, que son estas, las bajas amplitudes de las ondas, ya sea sinusoidales o de la parte del coseno. Generalmente por debajo de 10 milivolts, 5 milivolts, entre más bajo es más cercano a la linealidad. ¿Okay? Entonces, bueno, si yo aumento la amplitud, sí puedo también evaluar un modelo, pero el modelo se complica incorporando todos estos términos. ¿Ok? Y bueno, me gustaría mostrar un ejemplo. Esta es una simulación de lo que es el modelo que que les mostraba anteriormente. Ya es la simulación con una función de transferencia del modelo de difusividad de estado sólido variable. Los datos de impedancia son literalmente a diferentes voltajes, por ejemplo, para para una batería de aproximadamente 20 amperes hora de capacidad total y a diferentes voltajes de 2.2 volts. Obviamente este es el voltaje de corte más bajo y la parte donde la batería está completamente cargada, alrededor de 3.6 volts. Se trazaron estos espectros de impedancia. Y bueno, estas son simulaciones que se hicieron rápidamente, nada más variando lo que es la parte del coeficiente de difusividad en estado sólido. Y vemos, estos son los cambios. Estos son los cambios. Simplemente por variar la difusividad del litio, por ejemplo, dentro de la partícula. Es nada más para explicar, no voy a poner todo lo que son los parámetros para no crear confusión. Este es básicamente lo que explica el famoso factor termodinámico variando la concentración del litio en función de la actividad del litio y bueno, ese factor termodinámico. Y entonces lo que quiero rescatar aquí es algo muy importante. La parte cualitativa, es decir, de varios estudios se ha podido determinar, por ejemplo, que si aparecen en las curvas de impedancia dos loops, generalmente el loop que aparece a bajas frecuencias está asociado a las contribuciones electrónicas y el loop que aparece a más medianas frecuencias y bajas frecuencias está asociado con los procesos de iónicos o sobre todo de conductividad iónica y más adelante empiezan a relajar los procesos. Si aparece, por ejemplo, como un tipo de pendiente, ya no que se haga un loop o un semicírculo, sino ya es una pendiente como esta que se muestra acá, está asociado con los procesos difusivos, ¿no? También, bueno, asociado con la parte de los gradientes de litio que hay dentro de la partícula, sobre todo. Entonces, esa concepción es válida, ha permitido describir de manera cualitativa en qué regiones dominan cada uno de los procesos de impedancia, involucrando cinética y fenómeno de transporte. Es bastante útil. Lo que les quiero mostrar bueno, y permite, digamos, racionalizar hasta cierto punto qué contribución pudiera estar afectando rápidamente, así con una prueba de impedancia, qué proceso estoy yo por limitado.
Si el loop se hace muy grande, por ejemplo, el primero de alta frecuencia, dice, no, sabes que hay una resistencia electrónica, puede ser un mal contacto entre el colector de corriente, un proceso de fabricación ahí de mala adherencia, alguna otra resistencia electrónica que pudiera haber acoplado ahí, yo lo puedo eficientar. Entonces, si ese es el loop más grande y viceversa, si hay un proceso de loop, del segundo loop más grande, pues ya necesitaría ver qué es lo que está fallando, a lo mejor no hay una percolación adecuada de litio, etcétera, etcétera. Entonces puedo establecer rápidamente correcciones y eso nuevamente es desde el aspecto cualitativo, pero desde el punto de vista cuantitativo es muy difícil de que yo pueda determinar, porque se ha vuelto una práctica incluso generalizada para toda la parte electroquímica, no solamente para baterías de ion litio, de que yo pueda venir y decir, en esta región del espectro voy a analizar, por ejemplo, únicamente la resistencia a la transferencia de carga de los litios. En esta voy a analizar otra parte, en esta voy a analizar otra cosa, y aquí la difusividad. Desde el punto de vista cualitativo, nuevamente, válido. Desde el punto de vista cuantitativo, no es válido. ¿Por qué? Porque como le estoy mostrando aquí, sí, únicamente la variación de la difusividad, si yo hago bajo esa concepción la evaluación, debería únicamente modificar esta pendiente. Sin embargo, estamos modificando todo el espectro. Y eso ya lo hemos visto con diferentes sistemas electroquímicos, ¿no? Tanto de electrocatálisis, procesos de electrodeposición, con las mismas baterías de ion litio. Entonces, un proceso, uno de estos procesos, a pesar de que va a dominar o va a relajarse, va a manifestarse de manera preferencial en alguna de estas regiones del espectro de impedancia, se va a manifestar y entonces ahí es donde va a dominar, por así decirlo, en alguna determinada región de la frecuencia del espectro, va a generar también otras modificaciones en el espectro en otras zonas, donde no domina el proceso, pero existe, ¿sí? Porque nunca nos vamos a poder quitar la difusividad en estado sólido, no nos vamos a poder quitar nunca varios fenómenos, ¿no? Al final de cuentas, lo único que tenemos son cambios en los controles dependiendo de la frecuencia, como les comentaba al principio, de cómo la impedancia deconvoluciona. Entonces, hacer una evaluación de únicamente aislando una región del espectro conlleva a generar datos erróneos del sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión que incluso, bueno, por ahí les puedo facilitar algunas referencias que empiezan a comentar a eso. Ese es uno de los aspectos que, bueno, que son muy válidos, la parte de derivar las funciones de transferencia. Y el otro es bastante importante. También, justo les comentaba de qué tipo de análisis debo de realizar con la impedancia, de 2 o 3 electrodos, cuál debo de simular. A final de cuentas, como el modelamiento se puede hacer tan robusto para explicar 2 o 3 electrodos, simplemente se reemplazan o se quitan los fenómenos, se quita un electrodo, estoy midiendo, en lugar de medir el potencial de la celda sin conocer cuáles son cuál es el voltaje que tiene cada uno de los electrodos, es decir, cuando no hay un electrodo de referencia para alguno de los electrodos, simplemente lo que yo hago es asignar el voltaje al sistema, digamos, a lo que te arroje el dominio del sistema. Y eso incluso ya se ha mostrado en este paper de Electrochemic Acta, que justo trata sobre ese proceso de simulación con impedancia. Entonces, en pocas palabras, los parámetros que yo voy a obtener para un electrodo en particular pueden obtenerse de igual manera si yo modelo con una función de transferencia una caracterización de 2 o 3 electrodos. La cuestión experimental o el aspecto experimental es el hecho de que todas estas gráficas que estoy mostrando aquí de los espectros de impedancia que son de diferentes materiales, sobre todo catódicos de baterías de ion litio, muestran de que cuando yo realizo, por ejemplo, full cell es lo que se conocería como una impedancia de 2 electrodos, es decir, nada más conectando ánodo y cátodo. No tengo tercer electrodo de referencia. Y cuando yo realizo ya pruebas de 3 electrodos, involucrando, por ejemplo, ya, sobre todo en las de 3 electrodos se mide de manera precisa, como les decía, los voltajes de cada uno de los electrodos. Cuando yo ya realizo 3 electrodos para cada electrodo individual y sumo esas contribuciones en 3 electrodos para el cátodo y el ánodo, las gráficas son idénticas, como lo pueden ver, ¿sí? Son idénticas en todos los casos. Aquí es full cell, estos símbolos en cuadrado, y electrodo catódico y anódico, la línea verde continua, igual. Igual aquí, una comparación de 3 electrodos y la suma del ánodo y el cátodo a 0 grados centígrados.
virtualmente casi idéntica. Igual acá. Esto es también bastante interesante, ¿no? Es un sistema de intercalación bastante complejo. Bueno, y aquí les dejo las referencias para que lo inspeccionen. Entonces, si yo vengo y evalúo la gráfica de 2 y la gráfica colectada con 3 electrodos, tengo que obtener los mismos parámetros cinéticos si el modelo está bien derivado y los datos experimentales han sido bien colectados. Obviamente, la ventaja de caracterizar y derivar una función de transferencia para 2 electrodos es de que la caracterización es muchísimo más rápida, no tengo que meter una lámina de litio metálico, no tengo que, bueno, incluso del litio metálico, ¿no? Luego son metales preciosos que tengo que involucrar en el electrodo de referencia, y bueno, sí es luego bastante difícil optimizar, sobre todo la caída óhmica que hay en la celda de 3 electrodos, ¿no? Entonces, con una celda de 2 electrodos, yo debo de tener la capacidad para poder derivar parámetros cinéticos que sean representativos de cada uno de los electrodos. Y bueno, con eso me gustaría concluir. Aquí hay un poco de bibliografía, algunos agradecimientos, y por ahí también una diapositiva que anda por ahí en el internet, donde básicamente que el reto en toda la investigación electroquímica, esto involucra baterías, capacitores, etcétera, está relacionada con justo cuestiones de la impedancia. Este es el amigo impedancia. Tratar con un trabajo eléctrico hacer fluir corriente en un sistema electroquímico, ¿no? Que al final de cuentas se deriva de la famosa primera ley de la termodinámica, solo que nosotros trabajamos con el trabajo eléctrico para modificar o cambiar un sistema y no tanto con calor como típicamente se hace en procesos químicos. Entonces, bueno, eso es algo bastante fácil de entender ahí. Y bueno, si tienen alguna pregunta posteriormente donde requieran bibliografía, este es mi contacto. Por ahí se va a subir el video, entonces ya ahí van a tener el tiempo suficiente para copiarlo. Y bueno, gracias sobre todo a ustedes por su atención durante esta casi hora y media. Si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento ahí, pues los animo a que lo externen. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con mucho gusto, sea la que sea. Jorge, una pequeña cuestión aquí. ¿Cómo se debe entender? Bueno, ya al final estábamos viendo un poco ya sobre fasores y pues también hablando de procesos difusivos, bueno, las ecuaciones que mostrabas, también que dependen de la frecuencia en las ecuaciones ahí. Pero para gente de procesos o gente de control, cuando piensa uno en funciones de transferencia, uno piensa normalmente en alguna como caja negra donde tienes una entrada y alguna salida. ¿Cómo lo podríamos interpretar lo que presentabas al final pensando en una cosa así como función de transferencia? Ok. Ujú, Sí, esa es una pregunta interesante porque sobre todo la gente de control utiliza mucho ujú. así cajas negras para hacer funciones de transferencia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay módulos en Simulink bastante buenos para hacer eso. Ajá. Generalmente ahí lo que adopta es, o sea, sí, necesitas tener a fuerza el modelo inicial, lo que lo hace una variación diferente a la que yo estoy utilizando aquí de, por ejemplo, derivar las ecuaciones. Ahí directamente el comportamiento que tú tienes de entrada genera una transformación en el espacio laplaciano y de ahí lo Ujú, regresa o lo integra cuando ya lo sacas, lo emites. Entonces tú tienes que darle un comportamiento, no sé, voy a decir una locura. El comportamiento de mi concentración se puede explicar como 1 sobre t. Entonces ese 1 sobre t, yo hago una transformación de Laplace, por eso en Simulink es bastante útil hacer esa cuestión, y simplemente veo cuál es el comportamiento ya integrado cuando hago la inversión, ¿no? Entonces ahí generalmente se utiliza esa aproximación de
la transformación de Laplace. Esto también se puede hacer en sí en el libro que habían enviado, no me acuerdo hace cuántas semanas. Viene un capítulo justo dedicado, así ahorita no recuerdo qué capítulo es, pero para hacer justo ese proceso de transformación como black box, ¿no? Con Laplace. Ajá. Aquí no, aquí se deriva el modelo y tú lo puedes resolver por lo que quieras, ¿no? O sea que aquí Aquí tú, digamos que mostramos que hay dentro de la caja negra, ¿no? aquí tu propuesta que tienes al final es tú hacer el modelo y pues en forma numérica o estando variando parámetros, simplemente aproximarse a lo que se tiene en la medición de impedancia. Exacto, aproximarse de manera Sí, lineal, ¿no? ándale. La ventaja de la parte de la Laplaciana es que ahí sí te extrae todo. O sea, tú pudieras tener, por ejemplo, ahí ya no son equipos tan básicos de impedancia, sobre todo si son, lo que consideramos aquí es, al hacer la linealización, únicamente se extrae de la parte de impedancia los componentes de armónicos simples. Pero si ya hay Ujú. armónicos más complejos que se generan dentro de la parte sinusoidal, esos ya no bueno, esos los tendríamos que capturar justo con a ver, ahorita lo muestro, justo justo con estos términos del final, ¿no? Pero ahí sí, como no sabemos cuál es el radio de convergencia de ese proceso no lineal, pues desconocemos cuántos términos deberíamos considerar, ¿no? Si hubiera incluso derivadas cúbicas, todo, Ujú. o de tercer orden, perdón. Entonces ahí sí se complica, ahí sí conviene más irse por Laplace en lugar de utilizar esta aproximación de la linealización. Ándale, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta de los que nos acompañan? Como les platicaba también por el chat, una buena parte de lo que estuvo presentando Jorge también se ha visto lentamente durante las sesiones anteriores. Nada más se culminó con la cuestión de fasores, que el término fasor no se había introducido aquí. Se pueden hacer varias operaciones matemáticas con esos fasores. El tenerlo en forma de fasor facilita la matemática. O sea, no es tan simple nada más sumar los ángulos así nada más, sino precisamente, pues matemáticamente se permite por medio de fasores, que no es otra cosa que las exponenciales, y se pueden sumar muy bien los exponentes, así si se tiene con forma de Euler. Y en electricidad, pues se tiene una amplitud y una fase normalmente para hacer los cálculos. No hay ninguna pregunta por el momento. Yo creo que también algo como, sí, al ver por primera vez las ecuaciones y todas esas derivaciones, pues es bastante difícil luego dar seguimiento, sobre todo también un tiempo tan corto, ¿no? Y Sí. de manera virtual. Entonces, a lo mejor lo que pudieran hacer es revisarla, perdón, revisar el video de la presentación y ya Ujú. si tienen alguna duda, pues enviármela por correo, ¿no? Yo creo que es una manera más efectiva de ya cuando uno está con la tranquilidad para hacer las derivaciones, pues decir, oye, no, mira ahí, no sé de dónde Ujú. viene esto, o esto cómo se relaciona con la parte experimental, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor ese ejercicio se pudiera dar en los siguientes días, ¿no? Porque sí, justo como Sí. lo comentan, pues sí es un tema, Ujú. es un tema complejo de los más complejos, ¿no? Parece que hay una pregunta. Juan Ortiz, si quieres abrir tu micrófono y preguntar. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿De qué manera pudiera explicar un fasor así como lo puso en la última diapositiva representado con la impedancia, así en forma esquemática de caricatura? ¿De qué manera se podría explicar un fasor, si pudiera? No sé si me escucharon la pregunta. Perdón, Sí, 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 te la escuchó la escuché. pregunta. Se cruzó
Por ahí una niña. Sí, comentaba que el fasor es a final de cuentas un vector inmóvil, sobre todo que está rotando a un ángulo constante con respecto a otro fasor, o a otro vector, perdón, más bien. Sí, así como lo presentaba en esta diapositiva. Eso a final de cuentas un fasor. Entonces está rotando en ángulo constante. Aquí no se ve, obviamente aquí es solamente un solo fasor, pero está rotando en ángulo constante con otro que sería la corriente y el ángulo no varía. Esto es para nuevamente un valor de frecuencia constante, porque cada vez que se modifica la frecuencia se va a modificar ese ángulo, sobre todo. Entonces, y el fasor casi siempre lo trasladan, o sea, da la descripción rotando fijamente porque no, de ahí su centro no se mueve. Da, al final de cuentas, el comportamiento del famoso 2pi, ¿no? Que bueno, sería la gráfica de la derecha, ¿no? Entonces el fasor representa esta parte sinusoidal. Casi siempre se asocian con la parte de las ondas, ¿no? Entonces, ese es el fasor justo que nosotros, esto es lo que medimos nosotros en la impedancia. Así es como, aquí solamente estoy considerando una sola frecuencia. Entonces, este es un solo punto, aquí me daría un solo punto digamos, de la entrada del diagrama de Nyquist. Ese diagrama este diagrama, me daría solo un solo punto de aquí. Obviamente, ¿cómo calculo este punto en términos de la componente real e imaginaria? Ay, caray. Ahí sí tendría que tener, obviamente, cuál es la respuesta o cuál es la salida de la corriente para ver qué ángulo de desfasamiento tiene y entonces poder hacer la integración ahora sí, del vector final ya que que se tiene, perdón. No sé si quedó claro o necesitas Sí. aclaraciones en Ahí otro tal punto. vez pueda agregar un poquito tú, Juan. No es otra cosa, un fasor no es otra cosa que una representación vectorial de cualquier cosa. O sea, tienes una amplitud y una fase, y es lo que está representando ahorita Jorge, donde tienes el ángulo que es la fase y tienes la amplitud que es la rayita que está moviendo alrededor. Y precisamente puede ser cualquier cosa, cualquier parámetro, puede ser corriente o voltaje o puede ser la impedancia. Todos estos se pueden representar en forma fasorial. O sea, tienes no otra cosa más que la amplitud y la fase. Y bueno, se pueden hacer operaciones matemáticas con ellos. Ok, sí, Sí, queda entendido. sí. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿No? Pues para cualquier cosa le pueden escribir a Jorge. Ahí está su correo electrónico. Igual, para lo que sea, pues saben que nos pueden estar contactando a través de la página, bueno, de la página de la red, del correo de la red de almacenamiento también. A mí en lo personal también me pueden contactar. Bueno, yo soy Enrique Quiroga, el que está hablando ahorita. Eh, bueno, les platico, para la siguiente sesión, a solicitud también de algunos de ustedes, y también viendo que habemos de Tutti Frutti aquí en el público, la próxima vamos a ver un poquito sobre el ajuste de curvas por medio de algún software, por medio de circuitos equivalentes. Entonces, simplemente para que pues tengan ahí una probadita de cómo se hace. Ahí lo más importante es ponerse a jugar uno mismo. Es cosa de práctica, pero la próxima vez vamos a ver un poco de eso y para alguna aplicación en particular, aunque como ven, todos estos espectros de impedancia se ven muy parecidos si se trata de celdas de combustible o de baterías o de músculo o de un, eh, un dispositivo de estado sólido que no cambia con el tiempo. Todo se ve casi igual. Por eso, como comentaba Jorge también al principio, es muy importante saber qué es lo que tiene uno ahí adentro
bueno, más que nada para modelado. Aquí Jorge también no lo dijo, pero él es a lo que más se dedica, a hacer modelado. Entonces, para poder hacer un modelo necesita un montón de parámetros, y para que le salga lo mismo o muy parecido, pues necesita pues tener los valores y las cosas y saber si es rugoso o no, y cosas por el estilo. Entonces, por eso lo decía que es muy importante, más para un área como esa. Para otros que somos más experimentales, a lo mejor no nos es tan necesario. Bueno, para medir no es necesario, ¿no? Pero para poder decir qué tiene adentro, pues sí. Es importante que la caja negra, como les he dicho en otras ocasiones, que la caja negra no sea tan negra. Pero bueno, ahí tienen nuestros contactos. Con gusto nos pueden estar contactando. Y para la próxima semana nos vamos a ver en jueves otra vez, a las 6 de la tarde. Entonces, para que se lo agenden, de todos modos se los vamos a recordar por correo electrónico. Y bueno, no nos queda más que nada agradecer su presencia, agradecer a Raúl Lucio, que es el que ha estado aquí moviéndole al Teams, que nos ha estado agregando a todos y mandando algún correo también. Pues muchas gracias, Raúl, también por hospedar la reunión. Gracias a ti, Enrique, gracias a todos por acompañarnos y ser pacientes con la plataforma, porque es la primera vez que la estábamos utilizando, y es muy fácil cuando perteneces a la institución que tiene el derecho a usarla, y se complica un poquito cuando eres invitado, pero es posible, ¿no? Y lo hemos hecho con la mejor de las intenciones, que todos puedan tener acceso a estos cursos, ¿no? Gracias a todos por acompañarnos. Y además les recuerdo que si no han llenado la encuesta, es importante para que quede como evidencia de que tuvimos un curso de impedancia, ¿no? por esta plataforma. Si ya la llenaron, no es necesario, ¿no? Solo hay que llenarlo una vez. La estoy colocando de nuevo en el chat por si alguien se anima. Ok, gracias a todos. Gracias a Jorge también por acompañarnos y dar una excelente presentación. Sí. Gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias a todos. Ándale, buena tarde. Pues con esto terminamos el día de hoy, y esperemos que estemos en comunicación, cualquier cosa. Muchas gracias también a Daniela, que ha estado llevando los registros de todos. Y bueno, gracias. Gracias y buena noche. Si quieren, ya nos podemos empezar a desconectar, y estamos en contacto para cualquier cosa. Bonita tarde, buena noche. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bye bye.